La noche avanzaba lentamente sobre Pripyat, cubriendo con su silencio los bloques grises de los edificios soviéticos, las farolas débiles que parpadeaban como si estuvieran cansadas, y los ángulos oscuros de los parques donde la brisa movía las hojas secas en un susurro casi fantasmal. Era una noche fría, pero no anormalmente fría, una de esas noches del final de abril en las que el invierno todavía se aferra a la tierra como si no quisiera irse del todo. Iván Petrov cruzó el pequeño puente peatonal que llevaba a la entrada lateral de la planta nuclear. Al caminar, oía el eco de sus propias pisadas, amplificadas por el vacío de la madrugada. No había coches circulando, no había voces, solo el viento que, en ocasiones, silbaba a través de los cables eléctricos, produciendo un sonido agudo que siempre le había parecido extraño, como si la noche hablara en un idioma desconocido. A lo lejos, la colosal estructura de la central Lenin se recortaba contra el horizonte. Sus chimeneas, sus tuberías, su geometría masiva, todo bajo la tenue luz de la luna. Desde esa distancia, la planta parecía dormir, pero Iván sabía que la planta nunca dormía, nunca. Ajustó la correa de su bolso, donde llevaba su libreta, algunos documentos, su almuerzo y un termo metálico que resonó con un clink suave. «Otra noche más», murmuró sin entusiasmo. Tenía 24 años, era técnico novato, aún aprendiendo las rutinas del turno nocturno, y aunque ya no era el chico nuevo, seguía sintiendo que aquello no era solo un trabajo, era un mundo aparte. Un mundo cerrado, ruidoso, caliente, lleno de luces y números, donde hasta el silencio tenía un sonido particular. Entró por la puerta lateral y sintió de inmediato el cambio de temperatura. Un calor seco, casi industrial, típico de la zona donde las tuberías subterráneas pasaban bajo el suelo. El olor era familiar, metal caliente, pintura vieja, humedad atrapada entre las paredes gruesas. Cruzó el pasillo principal saludando a un guardia con un gesto rápido. El guardia levantó la mano sin siquiera mirarlo. Probablemente estaba medio dormido. Las luces fluorescentes parpadeaban un poco, algo que ocurría cada noche y que nadie se molestaba en reparar. El reloj colgado sobre la puerta de la sala de control marcaba las 0:39. Iván respiró hondo antes de entrar. Siempre había algo intimidante en aquella sala, no por los hombres que la ocupaban, ni por los supervisores, ni por el estricto protocolo soviético, no. Lo intimidante era el propio espacio, un enorme semicírculo de paneles, botones, interruptores, agujas y pantallas viejas que brillaban en tonos verdes y ámbar. Era como estar dentro del corazón metálico de una criatura gigantesca. Allí dentro todo hacía ruido, pequeños ruidos, constantes, repetitivos. Ese era el sonido de la seguridad, el sonido de lo normal. «Buenas noches», dijo Iván, dejando su bolso sobre una silla metálica. «Buenas», respondió Sergei, que ya llevaba una hora allí. Sergei tenía 43 años, bigote fino, barriga prominente y ojos cansados que parecían haber visto demasiados turnos antes del amanecer. «La planta está tranquila hoy, muy tranquila», añadió, como si eso fuera algo sospechoso. Iván se pasó la mano por el cabello oscuro. ¿Alguna novedad con el experimento? Nada, solo órdenes contradictorias como siempre, gruñó Sergei. Dicen que los ingenieros del día lo dejaron todo listo, pero ya sabes cómo es esto. Al final somos nosotros quienes tenemos que lidiar con el caos. Iván sonrió débilmente. Tenía razón. Se acercó a su panel habitual y se sentó. Las luces verdes le iluminaron el rostro. Miró los valores, potencia del reactor, flujo de neutrones, presión del circuito de refrigeración. Todo estaba en los rangos normales, tan normales que resultaban aburridos.
A veces, cuando la planta estaba demasiado tranquila, Iván tenía la sensación de que algo acechaba detrás de la quietud, como esas noches en las que no hay viento, no hay ruido, no hay movimiento, y eso mismo te pone nervioso. El silencio nunca era realmente silencio. Sergei se levantó para estirarse, su silla hizo un chirrido fuerte, casi ofensivo en la calma de la sala. «Voy por un café, ¿quieres algo?» «No, gracias, tengo té». Sergei salió, y por un momento Iván quedó solo con los paneles. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y escuchó. El zumbido de la ventilación, el tic-tac de un relé eléctrico, un ligero clic cada vez que una aguja microajustaba su posición, sus propios latidos, amplificados por el silencio interior. Le gustaba ese ambiente, lo hacía sentir parte de un engranaje mayor, como si su presencia allí tuviera un propósito importante, aunque nadie lo dijera abiertamente. Pasaron 10 minutos, después 20. La sala tenía un olor particular esa noche, más seco de lo usual, como si el aire hubiera pasado demasiado tiempo dentro de tuberías calientes. A la 1:14, Sergei regresó con un vaso humeante. «El café está peor que ayer», dijo, frunciendo la boca. «No sé cómo lo hacen para empeorarlo cada día». Iván rió. La puerta se abrió de nuevo. Otro técnico entró, un joven de su misma edad, con los ojos medio cerrados. «¿Todo tranquilo?», preguntó. «Tranquilo de más», respondió Iván. El joven bostezó, firmó algo en un registro y salió. Todo seguía igual, hasta que no siguió igual. A la 1:21, Iván escuchó un sonido que nunca había oído antes allí. Un ping, corto, metálico, agudo, que no encajaba con ningún sistema de la sala. Se incorporó, miró alrededor. «¿Has oído eso?», preguntó. Sergei asintió. «Sí, no sé qué ha sido. Quizá una tubería que se ha dilatado». Pero Iván no estaba convencido. El sonido había sido raro, demasiado limpio, demasiado solitario, demasiado nuevo. Un minuto después el sonido volvió. Un pitido, pero no uno normal de alarma. Un pitido eléctrico irregular, como si viniera de un instrumento dañado o de una medición inestable. Iván miró la pantalla correspondiente al flujo de neutrones. La aguja había subido un poco. Muy poco. Lo suficiente para no ser normal. Se inclinó más, con los ojos entrecerrados. La aguja bajó. Luego subió de nuevo. Pequeñas oscilaciones. «Sergei, mira esto». Sergei apoyó su café, acercando el rostro a la pantalla. «Podría ser interferencia», murmuró, «o un mal contacto». El pitido volvió, más largo, más insistente. El corazón de Iván empezó a latir con fuerza. «Voy a anotar esto», dijo, tomando su libreta. Anotó la hora, la lectura, la oscilación. El aire en la sala parecía haberse vuelto más pesado. Todo estaba igual, pero también no. Iván se levantó y caminó hacia la puerta que daba al pasillo, empujándola con suavidad para no hacer ruido. Se asomó. El pasillo estaba vacío, silencioso, iluminado por lámparas morticias que hacían sombras alargadas y extrañas. Entonces lo sintió. Una vibración muy leve bajo los pies, no un temblor real, solo una sensación. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar con el cuerpo entero. Y entonces llegó. Un sonido profundo, opaco, como si algo enorme hubiera movido un músculo bajo la estructura del edificio. Apenas un segundo, pero suficiente para hacer que Iván retrocediera un paso. «Sergei», llamó, sin apartar la vista del pasillo. No recibió respuesta, giró la cabeza. Sergei estaba mirando fijamente su propio panel, como si tampoco supiera cómo interpretar el silencio nuevo que acababa de caer sobre la sala. Y en ese instante ocurrió. Iván no tuvo tiempo de formular ni una palabra. En ese momento preciso, Justo a la 1:23:04, un destello atravesó la sala como una cuchilla de luz. Un parpadeo brutal, eléctrico,
azulísimo, que iluminó los paneles, los rostros, las paredes, incluso las partículas de polvo suspendidas en el aire que parecieron congelarse por un instante, brillando como pequeños cristales. El corazón de Iván se detuvo por un segundo. No era una luz normal, no podía serlo. Sergei levantó las manos instintivamente para cubrirse los ojos. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó. Pero Iván no podía responder. En su cabeza solo había un eco profundo, como si aquel destello hubiera reverberado dentro de su cráneo. El pitido volvió. No, no era un pitido. Ahora era una alarma. Una señal aguda, continua, que nunca había escuchado en su corta experiencia en la planta. El panel frente a él parpadeaba. Números subían y bajaban erráticamente. Agujas vibraban. Luces rojas se encendían, una tras otra, como una fila de soldados cayendo de bruces. «¡Esto es imposible!», gritó Sergei. «¡No puede ser real!». Iván miró la pantalla de potencia del reactor. La lectura estaba fuera de rango. Fuera de rango. Sobrepasaba todo lo que los instrumentos estaban diseñados para medir. «No puede ser», susurró Iván, tragando saliva. «Los sensores deben estar rotos, dañados». Pero la frase murió antes de completarse, porque entonces llegó el sonido que jamás olvidaría. Un golpe seco, brutal, como si una montaña hubiera colapsado bajo tierra. El suelo tembló, las paredes vibraron, los paneles resonaron con un traqueteo hueco. El aire se llenó de polvo. Un tubo metálico cayó del techo golpeando el suelo con un estruendo. La luz azul volvió, esta vez más intensa, más larga y acompañada por un rugido que parecía venir del corazón mismo de la tierra. Sergei perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Iván se sujetó de una barandilla lateral. «¡Sal del pasillo!», gritó Sergei. «¡Cierra la puerta!». Pero antes de que Iván pudiera reaccionar, la puerta del pasillo se abrió de golpe desde afuera, con una violencia que la hizo golpear contra la pared. Un operador entró corriendo, tenía la piel del rostro enrojecida, casi purpúrea. «¡El reactor explotó!», gritó. «¡Ha explotado de verdad!». Iván se quedó paralizado. No lo entendía, no podía procesarlo. «No, no puede explotar», balbuceó. «Los reactores RBMK no explotan». Eso era lo que siempre les habían dicho, eso era lo que estaba en los manuales. Pero el operador solo negó con la cabeza, temblando. «El núcleo está expuesto, está ardiendo». El mundo de Iván se estrechó. Todo lo que había aprendido, todo lo que creía entender, se desmoronaba como una pared vieja golpeada por un ariete. Sergei se levantó con dificultad. «Iván, sal de la sala, ahora, vamos a la plataforma exterior, necesitamos ver qué pasó». Iván no pensó, solo siguió a Sergei y al operador. Sus pies se movían solos, como si estuvieran obedeciendo a una fuerza ajena. El pasillo estaba lleno de humo fino, apenas visible, pero perceptible por el olor. Una mezcla de metal quemado, plástico derretido y algo más, algo químico, extraño, casi insoportable. Un ruido lejano, como el chasquido de 1000 pequeñas ramas quebrándose al mismo tiempo, recorría el edificio. Subieron la escalera metálica hacia la plataforma exterior. Los escalones vibraban ligeramente bajo sus pies. Una puerta pesada bloqueaba la salida. El operador la empujó. Nada. La volvió a empujar. Nada. Se dio la vuelta, respirando con dificultad. Algo la está trabando desde afuera. Sergei apretó los dientes. «Déjame a mí». La empujó con toda su fuerza. Un crujido, un chirrido metálico. Y de pronto la puerta cedió. Una ráfaga de aire caliente entró como una oleada, empujando hacia atrás el humo que venía del interior. Iván salió primero.
Y lo que vio fue algo que su mente tardó varios segundos en aceptar como real. El cielo estaba iluminado por una columna de luz azulada, vibrante, pulsante, que ascendía desde las entrañas del edificio del reactor. Era una luz fría, casi hermosa, pero imposible de mirar sin sentir miedo. El techo del reactor no estaba ahí. Había desaparecido, o mejor dicho, estaba desparramado por los alrededores en forma de fragmentos ardientes. Grandes losas de cemento estaban esparcidas como si una mano gigantesca las había arrancado y arrojado al azar. Pedazos de tubería brillaban al rojo vivo. Había fuego en varias zonas, pero no un fuego normal. Eran llamas cortas, rápidas, que chisporroteaban y luego desaparecían como si se alimentaban de algo invisible. Era como un hum sostenido, pero no suave. Era un rugido contenido, un vibrar colosal que hacía temblar el aire alrededor. Iván tragó saliva, sin darse cuenta de que la boca se le había secado por completo. «Por Dios», susurró Sergei, «nunca había visto algo así». «¿Qué es esa luz?», preguntó Iván, sin desviar la mirada. El operador negó con la cabeza. «No lo sé, nadie lo sabe. Salía incluso antes de que llegaran los bomberos. Es como si estuviera vivo». Iván dio un paso hacia el borde de la barandilla. Su piel sintió una ráfaga de calor intenso, tan rápido y tan localizado que parecía un fogazo invisible. Se llevó la mano al rostro. La mejilla ardía, pero aún así no se movió. No podía arrancar la vista de lo que tenía enfrente. Detrás del humo, detrás de los fogonazos de luz azul, detrás de las sombras que se movían de formas extrañas por la oscilación de la luminiscencia, Iván distinguía algo más. «¿Escucháis eso?», preguntó. Los otros dos hombres se quedaron quietos. El rugido grave seguía, pero bajo ese rugido había un crujido. Un sonido como el de piedras siendo aplastadas muy lentamente, como si todo el edificio respirara con dificultad. «El núcleo está abierto», murmuró Sergei. «Está expuesto». Iván sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «¿Qué significa eso?», preguntó. El operador inhaló con fuerza. «Significa que todo lo que está ahí fuera está contaminado. El aire, el polvo, el calor». Lo miró a los ojos. Todo. Una especie de mareo ligero nubló la vista de Iván por un momento. Parpadeó varias veces. Notó que sus ojos ardían un poco. «Tenemos que alejarnos», dijo Sergei con voz grave. «No podemos quedarnos aquí». Pero Iván no se movía. Su mente estaba atrapada en la forma en que la luz azul vibraba. No era como un fuego, no era como una explosión, era como una respiración, un pulso. Cada pocos segundos la energía salía hacia arriba en una ola invisible que hacía ondular el aire, como calor sobre asfalto. La barandilla estaba caliente al tacto, demasiado caliente. Iván retiró la mano de golpe. Un chispazo azul cayó cerca de ellos, golpeando el suelo con un sonido seco. Sergei dio un paso atrás. «¡Cuidado!», gritó. El operador tosió. Una tos húmeda, pesada. «No, no puedo», dijo, llevándose la mano a la garganta. Iván lo miró alarmado. La piel alrededor del cuello del operador estaba enrojecida, casi como si estuviera quemada por el sol. Un brillo más intenso iluminó el cielo. El rugido bajo aumentó. Una onda de calor recorrió la plataforma. Iván sintió que el corazón se le aceleraba tanto que le dolía. Cada respiración era más difícil que la anterior. El aire estaba pesado, ardiente, seco, casi áspero. «Iván», susurró Sergei, «tenemos que irnos, ahora». Pero Iván no podía moverse. Era como si la noche hubiese abierto un agujero enorme y luminoso.
y estuviera tratando de tragarse todo. La luz se intensificó de nuevo, el rugido volvió a crecer, y de repente, una sombra enorme, oscura, densísima, se levantó entre las nubes de humo. No era nada físico, era solo la ausencia de luz, pero tenía forma y se movía. Iván dio un paso atrás, tropezando con su propio pie. El operador gritó algo que Iván no entendió. Y entonces Iván sintió algo más. Un pitido. No de los instrumentos, no de la planta. Un pitido dentro de su cabeza. La luz azul volvió a parpadear. El sonido grave retumbó en su pecho. Y en ese instante exacto, algo dentro de Iván se quebró. En ese momento preciso, justo a la 1:42 de la madrugada, con 17 segundos, algo dentro de Iván se quebró. La luz azul vibraba, los paneles temblaban, y el rugido profundo del núcleo expuesto del reactor llenaba el aire como un latido colosal. Cada respiración se sentía pesada, casi imposible de completar, y el corazón de Iván parecía querer escapar de su pecho. Sergei lo miraba con desesperación, su rostro iluminado por el resplandor que surgía del edificio. «Iván, tenemos que alejarnos», dijo, intentando mantener la calma mientras su voz temblaba. Pero Iván no podía moverse, sus pies estaban clavados al suelo, y sus ojos no podían apartarse de la escena que se desarrollaba frente a él. La columna de luz azul parecía expandirse hacia el cielo, ondulando como si tuviera vida propia. El operador, con la piel ardiendo por la radiación y la intensidad del calor, intentaba tomar aire sin éxito. «Por favor, salgamos», gritó, pero su voz se perdía entre el rugido del núcleo. Iván sintió un impulso de movimiento, casi involuntario. Retrocedió un paso y cayó sobre la plataforma metálica, el sonido del golpe resonando contra el acero. Entonces algo cambió. Entre las nubes de humo y las chispas de luz azul apareció una sombra. No una sombra común, sino una forma oscura y densa que se movía de manera casi consciente. No era sólida, pero tenía volumen y presencia, como si el vacío mismo hubiera decidido tomar forma. Iván tragó saliva. «¿Lo ves?», murmuró. Sergei asintió, sin palabras. El operador, tratando de mantener la compostura, agarró a Iván del brazo. «Ahora, tenemos que movernos», ordenó. Se lanzaron hacia un extremo seguro de la plataforma. La sombra parecía seguirlos, ondulando entre los fragmentos de escombros, pero sin perseguirlos directamente. Al alcanzar un borde de la plataforma, Iván se detuvo un instante, mirando hacia el reactor. La visión lo atrapaba, columnas de luz azul, fragmentos humeantes del techo del núcleo, y la sombra, inmóvil ahora, como observándolos. «Iván, no mires», gritó Sergei. «Mira adelante, tenemos que salir de aquí». «Rápido», dijo, «la plataforma no va a aguantar mucho más». Finalmente, alcanzaron un acceso lateral que llevaba a un corredor protegido, parcialmente cubierto de escombros. Se movieron por allí con dificultad, jadeando. Iván respiró hondo, tratando de recomponerse. «¿Estamos a salvo?», preguntó. «Por ahora», respondió Sergei, «pero esto no es normal». El operador asintió. «Tenemos que informar a los superiores. Alguien debe saber que esto no fue un accidente ordinario». Llegaron a un punto seguro, un pequeño patio exterior donde el aire era respirable. Se detuvieron, jadeando, cubiertos de polvo y sudor, observando a lo lejos cómo la luz azul aún emanaba del reactor. Iván se apoyó contra la pared. «Nunca, nunca olvidaré esto», dijo en voz baja. Sergei lo miró asintiendo. «Ni yo, ni nadie que haya estado allí». Iván respiró hondo y finalmente siguió a los otros dos. La noche de Chernobyl los había cambiado para siempre.
Mientras se alejaban, la planta quedaba atrás, envuelta en su propia luz azul y misterio, y así terminó aquella noche que jamás debería haber ocurrido, pero que ocurrió, dejando cicatrices invisibles en quienes la vivieron y secretos que probablemente nunca se revelarían al mundo exterior.